Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusep Veritas. En esta oportunidad presentamos ¿Por qué especializarme en Derecho y Desastres? Mi nombre es Cristian Caichigua y el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Peña Jumpa, profesor de Derecho de la PUC y de San Marcos. El profesor Antonio Peña Jumpa es abogado y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Bélgica. Es especialista en temas de justicia, derechos y conflictos en comunidades andinas, amazónicas y poblaciones originarias, así como en responsabilidad social del derecho y en derecho y desastres en zonas vulnerables y pobres. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, un gran gusto estar con ustedes. ¿Podría contarnos por qué estudió Derecho y cómo fue su paso por la facultad y cómo llegó el derecho de la gestión de los desastres? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo estudié en la Facultad de Derecho en la década del 80, en momentos en el que el país se encontraba en una situación de violencia política. Y sin conocerlo, pues estudiábamos en nuestra universidad, en la Universidad Católica, en estudios generales y luego en la Facultad de Derecho, sin saber la realidad que envolvía a nuestro país, ¿no? Y la realidad era que para esos años, que fueron del año 82 al año 88, que me tocó estudiar, habían una enorme cantidad de casos de conflicto armado y también de violación de derechos humanos. Entonces fue todo un proceso que nos faltó aprender años después y que lo sentimos como un efecto muy grande, ¿no? Todo esto repercutió en nuestra formación. Y yo en lo particular me animé por el derecho pensando en el concepto de justicia. Mucho creo en el concepto de justicia más que en el concepto de derecho, ¿no? Pero como no existe una facultad donde se enseñe justicia, entonces la especialidad normal que uno tiene que elegir es el de derecho. Entonces, estudiando derecho me doy cuenta de que eso no era lo que yo quería, por lo menos en nuestra facultad. Y entonces fue así como relacioné el derecho con las ciencias sociales. Entonces, en esta combinación con las ciencias sociales es que va a aparecer mi interés por conocer otros grupos humanos, otros grupos culturales diferentes, y también tener la facilidad de poder estudiar fuera del país, ¿no? Estuve en Inglaterra y en Bélgica en estudios muy interesantes vinculados justamente a lo que es la combinación del derecho con otras disciplinas, ¿no? Y dentro de ellos tuve oportunidad de estudiar en Inglaterra un tema de migración forzada. Y eso me conectó mucho con temas de conflictos, con temas de situación de shock en la población, etc. Y como yo estaba realizando también mis estudios doctorales posteriormente vinculados a las comunidades, fue así como se produce toda esta combinación de temas que de pronto es lo que de una u otra manera identifica mi perfil profesional o mi perfil en la formación como profesional del derecho, ¿no? No es una formación teórica, es una formación más práctica de conexión con la realidad. Nos gustaría saber en cuál es el campo laboral o en qué podría trabajar una persona que se especializa en derecho y desastres. En realidad puedes trabajar en todos los campos. ¿Por qué? Todas las entidades del Estado requieren especialistas vinculados a temas de desastres. En realidad el término no es desastres, el término preciso hoy se llama gestión del riesgo de desastres. Entonces, las personas que, profesionales de cualquier especialidad también, incluyendo ahí a los de derecho, pues son llamadas en todas las entidades del Estado a conocer este tema o a especializarse en este tema. ¿Ah? Hay una sección, una dirección, un departamento en las instituciones del Estado vinculado a la gestión del riesgo de desastres, en todos en general, incluyendo desde los gobiernos municipales hasta las entidades de orden nacional. Eso es por un lado, pero por otro lado, lo más interesante es que este campo se ha ido también conectando a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces hay muchas entidades no gubernamentales que trabajan el tema de desastres, pero no solamente como un tema de especialidad, sino también pueden ser organismos no gubernamentales que trabajan muchos temas, ejemplo, el de poblaciones originarias, y poblaciones originarias o pueblos indígenas
a su vez ven casos de desastres. Ejemplo, el derrame de una empresa petrolera que causa un daño grave en una zona es una situación de desastre. Y entonces hay que ver cómo se repara, cómo se reconstruye todo ello, y ahí está el tema de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, ese es el segundo ámbito. Un tercer ámbito es el nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, la Cruz Roja Internacional, organismo no gubernamental, pero está muy vinculado a los organismos internacionales del derecho internacional público que tratan esos temas, ¿no? La solidaridad internacional sobre la gestión del riesgo de desastres es un tema muy importante. Y las personas que quisieran trabajar a nivel internacional también tienen este espacio para poder desenvolverse a partir de su conocimiento del derecho y también del tema de desastres en sí, ¿no? Y puede desempeñarse a nivel administrativo o a nivel del trabajo de campo efectivo, dependiendo la necesidad del servicio a nivel internacional, ¿no? Hay entidades que están administrando este tema a nivel internacional, ¿no? A nivel regional, por países o grupos de países, hay otros a nivel global, pero también hay entidades específicas que trabajan en el campo de batalla. Cuando ocurre el desastre hay que trabajar en el lugar, entonces también convocan a profesionales para que puedan cumplir con esa labor, ¿no? Y un último campo que yo llamaría un cuarto campo y el mejor, el más importante, aunque puede mencionarse al final, es el que se trabaja con la sociedad. Este es un campo de identificación ciudadana, o sea, el ser ciudadano necesariamente me vincula a un trabajo vinculado a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, si bien este no es el más importante en términos de profesionalización, porque no necesitas ser profesional para desempeñarte en una gestión del riesgo de desastre, es el más importante en tanto es el que ataca realmente el problema. Cuando ocurre un desastre, es la sociedad la primera en ser llamada, entonces ahí todas y todos estamos convocados a trabajar. Entonces, hombres y mujeres tenemos que poner el hombro, ¿sí? No solamente el hombro para la vacuna, sino tenemos que poner el hombro para trabajar, el hombro para cargar peso. Y entonces ello supone atender a las personas que han sido afectadas por el desastre, atender la situación de familias vulnerables y tratar de iniciar un proceso de reconstrucción. Por ello digo, lo más importante en la sociedad, donde yo dejo mi oficio y me dedico a trabajar por recuperarnos tras un desastre. ¿Qué es el derecho de gestión de los desastres y cómo identificarlo como materia de derecho? Justamente este concepto de derecho y desastre es poco aprendido, poco comprendido. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla de derecho está hablando de normas. Y si bien hay normas ya sobre gestión del riesgo de desastre o sobre desastre en general, no se concibe que esto pueda ser como una especialidad o una especialización. La gestión del riesgo de desastre conlleva a pensar en la palabra de desastre primero. ¿Ya? ¿Qué cosa es el desastre? Y luego entender qué cosa es la gestión del riesgo de desastre. Y de ahí entender cómo el derecho se vincula con estos conceptos, ¿no? El desastre es lo que casi todos podemos concebir como una situación grave de deterioro, de afectación de la sociedad o de una parte de la sociedad, ¿ya? Por alguna razón externa, normalmente es un peligro externo, o un peligro que normalmente tiene conexión humana, ¿no? Pero puede ser también un poco con efectos más naturales, el producto de la naturaleza, ¿no? Vinculado a un terremoto. Pero el desastre no se genera por el terremoto, el desastre se genera por la acción humana. Entonces, la palabra desastre inmediatamente nos conduce a una situación de deterioro de las relaciones humanas en un espacio de la sociedad, producto de esta situación de peligro, producto de algún hecho que ha producido esta situación, este nuevo contexto. Entonces, en ese contexto, la sociedad no funciona, se paraliza, las autoridades no operan, no pueden, se requiere una ayuda especial muy grande que desborda la capacidad de la población afectada. Entonces, allí la gestión del riesgo de desastre aparece como un proceso que involucra tanto a las personas afectadas como profesionales de distintos tipos, ¿no? Geólogos, geógrafos, físicos, ingenieros, profesionales de las ciencias sociales, ¿no? Sociólogos, antropólogos, y también a profesionales vinculados al derecho, ¿ya? ¿Y cómo así se vincula el derecho
¿no? Directamente, no solamente por una legislación que establece cómo se regula la gestión del riesgo de desastre, que a través de la ley 29664 se ha establecido para nuestro país, una ley del año 2011, producto del último terremoto que tuvimos, el que ocurrió en Pisco, el año 2007. ¿No? Esta ley 29664 es una ley relativamente nueva en su contenido respecto a la gestión del riesgo de desastre. Entonces, el derecho no solamente ha intervenido regulando ello, sino que el derecho tiene una fuerza increíble para entender las causas y los efectos de los desastres. Y solamente voy a mencionar un ejemplo, que es lo que yo más conozco, el tema de la informalidad en la propiedad, en el registro de la propiedad. Ese es un tema de derecho. Pudimos comprobar que en Pisco, de los 100% de 100 damnificados, solamente 25 podía conducir una reconstrucción. Por ejemplo, el gobierno dispuso la entrega de bonos, el famoso bono 6.000. Entonces, ¿pero a quién le iban a dar el bono 6.000? A los damnificados, es obvio. Pero ¿quiénes son los damnificados? Pues se había pensado en los propietarios. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los propietarios? Personas que no existían. El 75% de los supuestos beneficiarios no existían. O no estaban en Pisco, o no fueron afectados, o ya habían fallecido. Eran causantes, solo sus herederos estaban ocupándolo. Entonces, era un tema gigantesco de discusión. Duraron meses de debate para que la ayuda llegue. Y eso significó un conflicto social muy importante. ¿Por qué? Porque ese 75%, ninguno tenía una titularidad para recibir un bono así directamente. Entonces, allí, ¿quiénes tienen que trabajar ese tema? Pues somos nosotros, los profesionales del derecho. Pero no solamente los profesionales del derecho vinculado al derecho, a las teorías clásicas del derecho, sino son profesionales del derecho que tenemos que tener una perspectiva un poco más grande, una conexión del derecho con la sociedad. Finalmente, ¿qué consejo o mensaje final le daría a los y las estudiantes que están interesados en esta especialización? Los animo a estudiar, no quedarnos en el estudio de las normas y su doctrina. Tenemos que ir más allá, no quedarnos en el estudio del derecho como normas, doctrina y jurisprudencia. No, tenemos que ir más allá. Ese más allá es una demanda desde hace mucho tiempo y yo pertenezco a esa generación de los años 80 que demandábamos y demandamos todavía ir más allá de las normas. Pero ya en los años 80, después de esta experiencia que yo les relaté sobre la violencia política armada que vivíamos en los Andes y en la Amazonía, pues nos dábamos cuenta de que había una gran necesidad por comprender la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo nunca me olvido de ello, que mientras nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho, en nuestra burbuja, como decimos algunos, en nuestro país, en los Andes, miles de casos de violación de derechos humanos. Entonces, ¿dónde está el derecho que nosotros estábamos aprendiendo si la población estaba sufriendo los efectos de estos actos de violación de derechos humanos? Tanto de las fuerzas subversivas que estaban presentes como también de las fuerzas del orden que buscaban controlar a estas fuerzas subversivas. Es una situación horrible. Entonces no estábamos comprometidos. Yo creo que después de ese aprendizaje, por lo menos mi generación, debe comprender mejor que si no nos involucramos en el país, en comprender el país, pues no vamos a construir la idea de nación de la que he mencionado anteriormente. Y las estudiantes de Derecho hoy, pues si nosotros, mi generación, no se lo presenta, pues tiene el gran reto de conocerlo mejor. Entonces, invitaría a ellas, a ellos, ¿no? A todos los estudiantes, las estudiantes de Derecho, y no necesariamente los de Derecho, yo creo que todos los jóvenes en general, así no estudien Derecho, así estén en otra especialidad, hay que comprender nuestro país. ¿Ya? Nuestro país es complejo, es muy diverso, es muy plural, hay que comprenderlo. Ello va a contribuir muchísimo a que hagamos un mejor país. Muchas gracias, profesor, por ser parte de este episodio. Espero que esta conversación haya inspirado a muchos estudiantes de Derecho para animarse a dedicarse a esta interesante especialización del derecho.
Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Instagram como @pausa legal y @Veritas en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico Just360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias.